Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de TIA Portal desde cero. Como recordaréis, estamos haciendo una serie de tutoriales para aprender el concepto de programación en TIA Portal. Engloba dentro de todo lo que sería un curso completo de mecatrónica y estamos aprendiendo a programar PLCs desde cero. Hoy queremos hablar sobre un recurso muy interesante que se utiliza bastante en la programación, que son los temporizadores. Concretamente los temporizadores a la conexión y los temporizadores a la desconexión, TON y TOFF. Así que si estás interesado, no te pierdas detalle de este vídeo y espera hasta el final porque además vamos a tener una sorpresa muy interesante en la que vamos a enseñar un truco para compactar todos los recursos del sistema y para que no sea un programa muy extenso. Así que quedaros hasta el final y comenzamos. Bien, pues abrimos nuestro TIA Portal y si recordáis en la práctica anterior, para el que no la haya visto, dejo el enlace en la tarjeta que vais a ver ahora mismo aquí arriba, donde pongo la flechita. Es interesante que lo veáis porque vamos a utilizar los conceptos y vamos a monitorizar las señales de los temporizadores de una manera muy gráfica. Pues bueno, teníamos creado el proyecto temporizadores, era una CPU 1512 si recordáis. Si no lo tenéis creado porque no habéis visto el vídeo todavía y queréis crearlo, pues simplemente elegís una CPU de la gama 1512, suficiente. Vamos a vista de proyecto y vamos a crear lo primero los temporizadores, como se dice, vale, pronto a pelo, ¿no? Entonces vamos a nuestros bloques de función, teníamos el FC1 creado, recordad si no lo tenéis creado y lo creáis, recordad que tenéis que llamarle desde el OV1. Entonces estamos trabajando en lenguaje ladder, que sería el que en Siemens llamamos COP, ¿de acuerdo? Si no recordáis tampoco, dejamos los enlaces para lo que son los vídeos de los conceptos básicos arriba donde marca la flecha y también en la descripción del vídeo. Bueno, vamos al test que yo ya le he borrado previamente, he borrado todas las variables que habíamos hecho en el vídeo anterior y he borrado el programa. Simplemente tendréis que borrar los segmentos y vamos a crear nuestros primeros temporizadores, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar las instrucciones y nos vamos a la carpeta que pone aquí temporizadores. Vamos a arrastrar un temporizador TON, que es retardo al conectar, y le ponemos sobre nuestro segmento. Básicamente nos va a pedir que creemos un db distancia. También habíamos comentado en algún vídeo anterior que lo que hace es crear un bloque de sistema. Cuando generamos el db, le hemos llamado db1, fijáis es un IEC timer. IEC es una norma que incluye un montón de asuntos de temas eléctricos y de programación y demás. Entonces es un estándar. Este TON es un estándar por lo que os lo vais a encontrar en varios sistemas de programación de distintas marcas. Y como veis nos ha creado en bloques de sistema, recursos de sistema, nos ha creado este DB. Este DB le abrimos y básicamente tiene esta estructura, que sería el tiempo que le vamos a decir que tiene que contar, el lapse time, que sería el tiempo que faltaría para llegar a ese tiempo, la entrada y la salida, no tiene más. Entonces, quedaros con ese detalle porque luego al final veremos cómo lo vamos a organizar muy bien. Vale, pues básicamente tendríamos que darle una entrada, tendríamos que declarar, porque esto va a ser, decir directamente M1.0, la salida M1.1. Es interesante, o sea, si no ponéis la salida no funciona el temporizador. Por algún motivo, que sería para mí sería mucho más cómodo directamente ir llamando simbólicamente a todo esto, ¿no? Pero si no se pone aquí una bobina, no funciona. Es un pequeño incordio. Vale, el tiempo de temporización, que le podemos dar otro nombre de variable también, que va a ser el 10, y el last time, vamos a decir el 20, por ejemplo. En teoría tenemos ya configurado nuestro temporizador. Entonces podríamos ir a simular y en principio esto debería funcionar. Esperamos un poquito mientras abre y le vamos a buscar la CPU, que teóricamente va a ser esta que ya ha aparecido aquí. Recordad que este diálogo aparece siempre que os vais a conectar a un PLC, incluso cuando los PLC son físicos os aparecerán también. Bien, ya he encontrado la CPU de simulación y vamos a cargar el programa que hemos hecho dentro de esa CPU. Pues nada, está compilando, tarda un poquitito, nos pide cargar con coherencia. Listo, y le vamos a decir que arranque los módulos. Arranque los módulos básicamente es que arranque la CPU. Vale, pues vamos a poner el modo de el modo monitor y le vamos a forzar la variable de entrada para que veamos qué pasa. No pasa nada. ¿Que no pasa nada? Bueno, realmente sí que pasa.
Está ha contado y se ha activado la salida. Lo que pasa es que no le hemos dicho ningún tiempo aquí. Por lo tanto, pues él ha contado 0 segundos, 0 milisegundos en este caso, y ha dado la salida. Vamos a forzar esta variable. Ponemos sobre el tag 3, le forzamos el operando y mide en milisegundos. Por lo tanto, pues vamos a decirle 5000 para que sean 5 segundos, ¿de acuerdo? Vale, le desforzamos esta salida para que vuelva a empezar a contar y le forzamos a 1. Y ahora ya sí que empieza a contar. Pues una vez que haya dado 5 segundos vemos que nos da la salida. Es decir, es un retardo a la conexión. Desde que nosotros le decimos que cuente, él empieza a contar hasta que llega al valor que le hemos indicado en PT, en la entrada de tiempo, y cuando va descontando y cuando llega al final, pues nos da la salida. Bien, pues vamos a ver esto, pero monitorizado. Entonces vamos a crear un trace, como vimos en el vídeo anterior. Recordad, os dejo en la tarjeta que veis en la esquina el enlace por si no lo habéis visto. Y bueno, pues podéis volver y luego volvéis a este vídeo. Vale, pues vamos a trace, agregamos un nuevo trace y le vamos a configurar las señales, lo primero. Entonces nuestras señales van a ser, hemos llamado M1.0 la entrada, M1.1 era la salida. Vale, pues cargamos el trace en la CPU, recuerda que no está, que esto reside en la CPU. Vamos a poner un color de contraste un poquito mejor y le damos a grabar. Desacoplamos esta ventana. Vamos a hacer un poquito más pequeño para que nos quepan las dos. Y vamos a hacer lo mismo que antes. Le vamos a forzar a 0. Vemos que nos caen las dos señales a 0. Le vamos a forzar a 1. Y vamos a volver a forzar a 0. ¿Vale? Veis que la señal de entrada estaba en 1, pero no ha llegado a activar la señal de salida porque hemos cortado antes de que llegase al tiempo preestablecido. Vamos a forzar otra vez a 1. Y ya cuando ha llegado, sí que nos activa la salida. Le volvemos a forzar a 0 y nos vuelve a caer otra vez. ¿De acuerdo? Pues esto es básicamente el funcionamiento de... Vamos a pararle aquí la grabación del trace y esto es básicamente el funcionamiento. O sea, cuando llegamos a... Cuando activamos nuestra entrada, él empieza a contar. Cuando cuenta todo el tiempo que le hemos preestablecido, lo que hace es que nos levantaría la señal. Pero si entre medias cae la señal, lo que hace es empezar de cero el contaje, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a minimizar el trace. Y os voy a hacer un ejemplo para que lo veamos más gráfico haciendo escalones de segundos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a instrucciones. Sacamos otro temporizador que en este caso va a contar también, lo que pasa es que le vamos a cortar. Le llamamos el db2 y vamos a ver que nos ha incluido aquí otro db de instancia. ¿De acuerdo? Veremos que si hay muchos, el problema es que aquí va a haber una lista interminable y va a hacer muy, muy tediosa la navegabilidad para poder ver los distintos temporizadores que tengamos, tanto temporizadores a la conexión, desconexión y demás. De acuerdo, pues vamos a programar este otro temporizador que lo único que le vamos a utilizar es para generar un contador de pulsos para tener una gráfica un poquito más descriptiva. Vale, pues tenemos que darle aquí una salida, que va a ser el M1.2, que va a ser un pulso básicamente, porque lo que le vamos a decir es que aquí cuando no esté el M1.2, que nos empiece a contar, y automáticamente en el momento en el que llegue, obviamente se nos va a cortar esta circunstancia, con lo cual este temporizador lo único que va a hacer es un pulso durante un tiempo de ciclo. Y nos interesa mucho porque queremos solamente en un tiempo de ciclo ver que nos cambia para luego poner un contador. Vale, y le vamos a decir también que aquí nos ponga el valor 1.0, que es la señal con la que activamos nosotros nuestro temporizador. Bien, sacamos un nuevo recurso, una instrucción que va a ser contador. Va a ser un contador ascendente. También lo podéis ver en la parte teórica del curso. Os dejo la descripción aquí en la tarjeta, en el curso de conceptos, fundamentos de programación de PLCs.
Veis que es muy interesante para el curso de mecatrónica, para que tengáis los conceptos muy claros, porque al final en mecatrónica necesitamos conocer un poquito de todas las tecnologías y es importante sobre todo aprender a programar porque bueno, va a ser la tecnología que en un futuro más se va a demandar. Bueno, tras este inciso, el contador, básicamente le tenemos que decir, bueno, vamos a poner un valor de contaje final que va a ser 10, pero es puramente teórico, no, porque no va a llegar, porque tenemos que contar 5 segundos, con lo cual, pues al final con que llegue a 5 nos va a valer. Bien, aquí le vamos a poner 1000 milisegundos para que sea un segundo, ¿vale? O le podríamos decir directamente 1S y con esta nomenclatura ya entiende que es un segundo. De tal manera que vamos a contar 5 para ver luego cómo actúa esto, ¿de acuerdo? Como, gráficamente cómo va cambiando con respecto al tiempo. Vale, la entrada lo que vamos a contar es cada vez que se nos active esta señal del temporizador que hemos utilizado como flancos, M1.2, y vamos a decirle que se nos resete, porque si no va a crecer mucho la gráfica y se nos va a salir un poquito de escala. Entonces, que se nos resete cada vez que, o bien cada vez que llegue al final este temporizador, o bien cuando le quitemos la orden. Al final, cuando le quitamos la orden, volvemos a empezar de cero, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho que era el M1.1, o bien que no tengamos la 1.0. Es que estamos generando aquí un montón de tags y demás. Luego vamos a ver al final un truquillo para tenerlo todo súper bien ordenado. Vale, perfecto. Pues con esto en principio debería funcionar. Le cargamos en el dispositivo. Vale, y vamos a ir a nuestro trace y le vamos a añadir una nueva variable. Le llama por el nombre simbólico, entonces se llama IEC counter 0dB y el valor de contaje sería el CV. Bien, cargamos, pues que sí, y vamos a ir al diagrama. Poner modo de visualización, de monitor, y vamos a iniciar nuestro contador. Tenemos que poner modo monitorización también. Bueno, estaba en 1, vamos a forzar a 0, vamos a volver a forzar a 1. Veis que el contador ya empieza a contar. Perfecto. Ahora tenemos una gráfica bastante más interesante. Le vamos a volver a forzar a 0. Y vamos a hacer forzados, recordad, mira, control F3 y control F2 nos van a permitir hacer forzados más rápido. Otra vez. Vamos a interrumpir entre medias para que nos genere más gráficas. Veis que, no, que va cayendo el contaje anteriormente y no llegas a dar la salida. Y ahí le vamos a dejar ya. Vale, pues tenemos nuestra gráfica donde vemos lo que hemos ido haciendo. Cuando hemos puesto a 1 nuestro valor de entrada, la línea roja, empezamos a contar. Si llegamos al final, los 5 segundos, viendo que desde aquí, pues cada escalón es un segundo, ¿no? Es que cuando llega a los 5 segundos, lo que hace es que nos pone a nivel alto la salida del temporizador. Aquí pasaría exactamente lo mismo. En cuanto le quitamos la salida, en cuanto le quitamos la salida, o sea, en cuanto le quitamos la entrada, perdón, nos cae la salida a cero también. ¿De acuerdo? Si está contando y a mitad de contaje le quitamos la entrada, también no nos llega a activar nunca la salida. ¿De acuerdo? Perfecto, pues esto es básicamente lo que sería un temporizador a la conexión. Entonces tenemos el mismo concepto. Si os fijáis, quitamos el modo monitor y donde pone aquí el TEON podríamos decirle que sea un TEOFF en vez de un TEON. ¿De acuerdo? Entonces nos haría una cosa inversa. Lo que haría es que cuando él recibe este valor nos va a poner el temporizador la salida a nivel alto. Cuando lo quitamos va a tardar 5 segundos hasta que se quite.
Perfecto, pues vamos a hacer unos pequeños cambios también para ver la monitorización. Entonces vamos a negar básicamente las condiciones que antes teníamos en positivo, que nos interesa que cuando no está la señal de entrada sea cuando empecemos a contar, o cuando no está la señal sería en este caso la salida del temporizador, o si está la entrada, que no cuente, básicamente es para gráficamente mostrarlo, ¿de acuerdo? Pues bueno, le cargamos y vamos a ver lo que pasa, porque básicamente nos tiene que hacer el efecto contrario. Es decir, si nuestro temporizador está a nivel 1, en el momento en el que pongamos a 1, este valor tiene que subir y cuando le pasemos a 0 y llegue al valor de contaje, este valor tiene que volver a bajar. No, mientras tanto, vamos a monitorizarlo y lo vemos gráficamente. Bien, le forzamos a 1, vemos que efectivamente inmediatamente se nos pone a 1 y vamos a ver lo que pasa cuando le forzamos a 0, que empieza a contar. Vemos que va subiendo el contaje y solamente cuando llega el valor de contaje es cuando la salida nos cae, no antes. Entonces, digamos que hemos conseguido un retardo a la desconexión. Vamos a volver a forzarle y vamos a ver lo que pasa si cortamos el forzado, o sea, si le volvemos a forzar a nivel alto antes de que haya llegado a su nivel de contaje. Vemos que se mantiene el nivel de la salida. No ha desconectado porque no ha llegado a temporizar completamente el retardo a la desconexión. Paramos aquí, vamos a analizarlo un poquito más gráficamente. Vamos a alejar el zoom para verlo bien y vemos lo que ha pasado. Pues bueno, pues hemos puesto nuestra salida a nivel bajo, o sea, nuestra entrada a nivel bajo, la salida mantenía el nivel alto y cuando termina de contar los 5 segundos es cuando cae. Cuando hemos hecho interrupciones y hemos vuelto a poner el nivel de entrada alto, la salida se ha mantenido. Ante esto es el temporizador a la desconexión. Perfecto, pues si habéis llegado hasta aquí, vamos a ir con la sorpresa final, que simplemente es un pequeño truco para que veáis cómo podemos organizar los valores de los temporizadores y los contadores IEC en un solo DB y con una estructura para que no nos ocupe tanto y luego también podamos tenerlo un poquito más a mano. Vamos a cerrar, a minimizar el trace y vamos a quitar la monitorización. Perfecto, pues vamos a hacer bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a trabajar con tipos de datos y con DBs. Entonces, si no tenéis claro estos conceptos, os dejo aquí en la etiqueta y en la descripción un enlace para que podáis ver el vídeo donde enseñamos cómo hacer este tipo de datos y cómo organizar los DBs, ¿de acuerdo? Pues lo primero que tenemos que hacer, nos vamos a ir a tipos de datos de PLC y vamos a agregar un nuevo tipo de datos que le vamos a llamar, vamos a hacer la desconexión de la simulación para que no nos esté aquí molestando y le vamos a llamar al tipo de datos modelo temporizador. Vale, pues si vemos lo que tenía un temporizador básicamente, nosotros le vamos a dar un valor de entrada, o sea, un bit de entrada para que se active, un bit de salida que nos va a dar cuando se ha activado y le vamos a dar el valor de tiempo de la entrada y el valor de tiempo restante. ¿De acuerdo? Y aparte teníamos los propios datos del DB del contador. Perdón, en este caso del DB del temporizador. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ir a nuestro modelo de temporizador y le vamos a decir que queremos que tenga una entrada, que va a ser de tipo bool, que queremos que tenga una salida, que va a ser de tipo bool también, y le vamos a decir que queremos que tenga un tiempo de contaje, que le llamamos PT y ET, ¿no? Vamos a llamar igual. PT y va a ser de tipo time. Vemos que ya tiene la estructura, el mismo formato, el mismo valor predeterminado. Y el last time, que le vamos a llamar también ET. También va a ser de tipo time. Vale, y lo que nos faltaría, por ejemplo, sería, si queremos ya tener en completo todo, sería nuestro temporizador. Vamos a decir que sea el temporizador y este le vamos a decir que sea de tipo IEC timer. De acuerdo, que hemos visto que el IEC timer era tanto los T-on como los T-off. Y si os habéis fijado cuando lo hemos desplegado, también ponía el TP, que es el pulso, ¿no?
Vale, pues si os fijáis ya nos aparece aquí la estructura del temporizador. Con lo cual, si nosotros ahora queremos quitarnos todo esto de encima, porque como hemos dicho, si empezamos a meter temporizadores, imagínate que tenemos 100 temporizadores en un programa. Pues aquí tenemos 100 dBs distancia que nos van a ocupar una cantidad de espacio en la pantalla terrible y nos va a hacer muy tediosa la navegabilidad. Entonces les vamos a borrar directamente, no nos complicamos, voy a borrar también los segmentos. Bueno, vamos a dejar este simplemente por tener una referencia. Pues lo siguiente que tenemos que hacer es crear un DB. ¿De acuerdo? Le vamos a llamar un DB, bloque de datos, y lo voy a llamar 100 y le vamos a llamar temporizadores. Vale, pues aquí simplemente tenemos que decirle que queremos, por ejemplo, nuestro temporizador 1. Vamos a poner todo con mayúsculas. Y el tipo de datos, pues básicamente vamos a decirle que sea el dato que hemos creado nosotros ahora, modelo temporizador, ¿de acuerdo? Y ya nos aparecen todos los datos que tenemos en el tipo de datos. Si nosotros quisiésemos generar 100 temporizadores, simplemente vamos a ir arrastrando, vamos arrastrando a un poquito lento, bueno, 100, ahí estaría, ¿no? 5, 100 temporizadores. ¿Veis? Como hemos puesto temporizador 1, nos lo va a llamar correlativamente y ya tenemos nuestros 100 temporizadores. Que luego queremos llamarles de otra manera, porque queremos ir diciéndole, bueno, pues este es el temporizador 1 que es de mi cinta M140, pues lo que sea. Pues bueno, le cambiamos simplemente el valor aquí, el valor del nombre, y ya estaría. Vale, pues aquí tendríamos simplemente ahora que ir metiendo los temporizadores. Entonces tenemos nuestro temporizador y le vamos a, cuando nos pide si queremos que vaya a un dB de distancia, simplemente lo cancelamos, nos va a aparecer aquí las interrogaciones y aquí le vamos a decir que vaya a mi db temporizadores y va a ser el temporizador 1. Vale, es un IEC timer. Muy importante, si le dejaríamos así nos da un error, porque cuando hacemos este tipo de nomenclatura él está buscando va poniendo puntos hasta el final de la estructura, pero en este caso le tendríamos que decir que no ponga ninguna entrada para que nos quite el último punto y ya él se referencia a los datos de este DB. Perfecto, pues le vamos a decir aquí también que es en temporizadores mi temporizador 1, mi entrada. Y aquí temporizadores, temporizador 1, mi salida. Aquí temporizadores, temporizador 1, lapse time. Y aquí temporizadores, temporizador 1, perdón, aquí sería el last time y aquí sería el tiempo programado. ¿Veis qué fácil? Con esto tenemos ya nuestro temporizador y cuando queremos ir a ver lo que pasa en un temporizador nos vamos a este. No tenemos aquí los recursos de programa que nos están ocupando un montón de espacio y que además tendríamos que ir abriendo de uno en uno. Lo bonito en este caso es que también si queremos comparar, por ejemplo, el temporizador 1 y queremos comparar el temporizador 2, podemos abrirlos aquí, le daríamos a la visualización y podríamos ver incluso los valores de observación. Bueno, ahora nos da errores porque no hemos cargado el DB, hemos hecho los cambios y no le habíamos cargado. Voy a poner aquí. Perfecto. ¿Veis? Tenemos todo en una tabla, no tenemos que estar abriendo cada dB distancia pues, individualmente, que ya os digo que es muy tedioso y la verdad es que complica bastante luego la hora de movernos y a la hora de depurar. Y de esta manera, pues tenemos un montón de temporizadores, igual que lo hemos hecho con los temporizadores, lo podríamos hacer con los contadores y con cualquier otro modelo que corresponda a un tipo de datos IEC. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy.
Si os ha gustado el tutorial, por favor no dejéis de dar likes, no dejéis de hacer vuestros comentarios y si os interesan más tutoriales como este, por supuesto, estáis invitados a suscribiros al canal y seguiremos generando este tipo de información que creo que es muy interesante para la gente que está estudiando mecatrónica, para los que estáis reforzando los conocimientos que tenéis, para la gente que trabaja en mantenimiento, para cualquiera que esté interesado en la automatización industrial. Estamos intentando hacer de una manera práctica desde el punto de vista de la experiencia real, lo que se está pidiendo en las fábricas. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.